que lo que pasó en estos años de esa estrategia es que el PAN absorbió los negativos de su aliado. O sea, antes veías tú positivos y negativos y veías, si bien por supuesto que teníamos los propios, pero veías claramente más positivos que negativos. Hoy lo que te pasó fue que te convertiste en uno solo y los negativos tan altos que tenía tu aliado, pues creo que hoy los tiene ya también el PAN. Entonces, yo de veras lo digo en este tono. Me parece que cada partido tiene que hacer su estrategia. Yo no vengo aquí ni a lastimar a nadie ni nada. Simplemente quiero que el PAN sea una alternativa de oposición responsable en este país y que pueda aspirar mañana a gobernar este país. Y para eso me parece que tiene que poder generar confianza, credibilidad, esperanza, y creo que para eso tenemos que cambiar. O sea, yo decía en una última reunión que acabo de tener que el ser humano es el único animal que comete el mismo error 2 veces. Ya para mí, claramente la evidencia me dice que fue un error haber tomado esa decisión, y creo que lo sensato es cambiar la estrategia de cara al futuro para poder tener oportunidad de presentar una alternativa distinta para México. Pues, ¿dónde está la reflexión, Damián Cepeda, después de la derrota electoral del año pasado? Y bueno, tú acabas de decir una frase, yo te digo otra. El querer hacer lo mismo con resultados distintos es de burros con P, ¿eh? No, deja tú, es la definición de locura. Así es. Según Einstein. Pues es que es imposible. Que no era psicólogo, si hubiera sido Freud se lo hubiera creído, pero sí es de burros con P. Es imposible tener un resultado distinto si siempre hace las mismas cosas. Pues volvieron a dejar en ridículo al panista en retiro Damián Cepeda, que así se lo dice en su cara al periodista Juan Becerra Costa, no, que con el PRI ya no querían nada, de que no irían ya más en alianzas, lo que decía Jorge Romero cuando era candidato a ser el presidente de este partido político, mis estimados amigas y amigos, en sustitución pues ya de Marco Cortés, de Marquito Cortés, salió peor Jorge Romero, y bueno, esto decía, necesitamos una pausa en esta alianza con el PRI que está totalmente desprestigiado, y vean, se terminó tragando completamente sus palabras también Damián Cepeda, que es un crítico de Acción Nacional de su propio partido, porque tanto el PRI y el PAN ya registraron su convenio de candidatura común ante el Instituto Electoral de Durango. Pero bueno, mis estimados amigas y amigos pregoneros, sí, le toca tragar sapos nuevamente al panista Damián Cepeda. Información, ¿sacó usted del acuerdo mafioso, el pacto PRI-PAN para repartirse botina ya en el estado de Coahuila? Pues hace un año más o menos estaba muy molesto el entonces dirigente nacional del PAN, Marquito Cortés, porque tenía como casi en una servilleta, escuche, un pacto firmado con el PRI para repartirse en Coahuila en caso de que se ganaran las elecciones, que así fue. Bueno, hasta notarías, ¿no? Casi la dirección de la primaria, posiciones, y se balconeó solito el entonces dirigente del PAN, lo publicó en sus redes sociales. No me cumple el PRI. Pues, ¿cómo te va a cumplir? O sea, es un trato mafioso. ¿Qué cree? El PAN parece que no aprende y va a continuar su alianza con el PRI, al menos en Durango. ¿Cómo ves, queridísimo Damián Cepeda, exdirigente nacional del PAN? Hay un lugar mega común y hasta cursi ya, pero que ello no lo hace carente de verdad. Quien no conoce su historia está destinado, condenado a repetirla. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto en saludarte. Antes que nada, un saludo a todos los que nos están escuchando. Pues mira, yo he sido quizás la voz más crítica de la alianza del PAN con el PRI al interior del PAN desde que se planteó por primera ocasión esa estrategia. Yo fui al Consejo Nacional, soy miembro por ser exdirigente, soy miembro vitalicio, y en un ambiente completamente, digamos, ya procesado, que sabía yo perfectamente que iban a aprobar esa alianza. De todas maneras, fui para dejar constancia y tratar de convencer a mis compañeros y compañeras de que era un error. Y con mucho respeto, pero yo lo que decía era que principalmente veía yo 3 cosas por las cuales el PAN no debía hacer en ese momento una alianza con el PRI. La primera me parecía una incongruencia histórica. ¿Por qué? Porque el PAN nace precisamente hace muchas décadas para combatir un sistema que considerábamos dañino, que implementó por muchos años el PRI en el país. Entonces, ¿cómo es posible que si tú tienes una historia de lucha contra ese sistema, de repente te vas a aliar a él? A mí me parece que un proyecto que nace de una incongruencia no tiene posibilidad de éxito. Ese era mi primer razonamiento. El segundo era, yo decía en aquel entonces, oigan, no compartimos visión de gobierno. O sea, venimos de una lucha muy fuerte contra el último sexenio. Acabamos de pasar el sexenio de Peña
Nieto. A mí me tocó ser dirigencia, estábamos pues con una lucha fuerte, ¿no? En el tema. Pero yo decía, volteen a ver los estados en donde pretenden aliarse, no sé, a ver, se me viene a la mente Oaxaca. ¿Cómo? Está tan bien Oaxaca que te quieres aliar. O sea, era en los primeros 3 lugares de pobreza extrema, de falta de oportunidades, todo. Y si yo, pues no hace sentido. ¿Por qué habría yo de querer estar ahí? Ahorita escuchaba en tu pasada entrevista sobre Hidalgo. En aquel entonces gobernaba el PRI en Hidalgo y tenía, por ejemplo, opositores en la cárcel, ¿no? Entonces yo decía, oye, pues si estamos viendo eso, ¿por qué habrías tú de querer que ganen más estados, sistemas que promueven eso? Entonces no compartimos visión de gobierno. A ver, ¿por qué te alías con quien naciste para hacer un lado en la política mexicana, no? Porque el PAN nace para detener las políticas durante el sexenio por el sistema, de pues, lo que consideramos. Entonces, y la tercera razón es que yo decía, pues no compartimos en este momento votaciones relevantes, porque en el sexenio anterior López Obrador nunca tuvo 2/3 partes y la verdad es que siempre logró doblando a la oposición y en muchos de esos casos, en temas importantes, pues al propio PRI, ejemplo, militarización, ¿no? De la seguridad pública, que nosotros estábamos en contra, aun cuando en otras votaron distinto. Entonces yo, con mucho respeto, sin satanizar a nadie, porque nosotros tenemos nuestros propios problemas, pero yo decía, no hace sentido. Hoy me parece a mí que todas esas razones siguen vigentes, pero hay que sumarle una cuarta. A ver. La cuarta es que la ciudadanía rechazó ese intento. Yo pudiera conceder que alguien de buena fe que pensó que era la solución, a ver, digo, y otros no, como el caso que tú estás señalando. O sea, ese ejemplo que tú pusiste de un acuerdo de reparto de cosas, eso es hasta ilegal. Claro. O sea, eso no es ni siquiera el error de la alianza, eso es un error de seres humanos. No, es un síntoma de la alianza. Sí, pero tiene que ver con las personas, ¿no? Así es. Completamente rechazable. Pero como ni la siquiera alianza. eso. Sí. Pero políticamente alguien pudo haber pensado, es lo que nos queda. Me parece a mí que hay la evidencia suficiente para, sin atacar a nadie, decir, oigan, démonos cuenta que la ciudadanía rechazó eso. Yo no conozco una sola encuesta a nivel nacional que diga que la gente quiere que se siga por ese camino. Entonces, ¿por qué hacerlo? Entiendo lo difícil que es en niveles locales cuando estás gobernando con ese modelo, ejemplo, la capital de Durango, pero es que no estábamos decidiendo, o yo creo que el error es ponerte a decidir un municipio por municipio. Tienes que tomar una decisión nacional. Somos Partido Acción Nacional y necesitamos tener un mensaje unificado que le diga a la ciudadanía, yo creo ahorita que hemos cambiado y que hemos aprendido de los errores del pasado y que estamos presentando una nueva alternativa que quiere recuperar su confianza de cara al futuro. Y para ello me parece a mí que no podemos ir abrazados del pasado. Veo además ahorita muchas encuestas que han sido publicadas serias y siento que lo que pasó en estos años de esa estrategia es que el PAN absorbió los negativos de su aliado. O sea, antes veías tú positivos y negativos y veías, si bien por supuesto que teníamos los propios, pero veías claramente más positivos que negativos. Hoy lo que te pasó fue que te convertiste en uno solo y los negativos tan altos que tenía tu aliado, pues creo que hoy los tiene ya también el PAN. Entonces, yo de veras lo digo en este tono. Me parece que cada partido tiene que hacer su estrategia. Yo no vengo aquí ni a lastimar a nadie ni nada. Simplemente quiero que el PAN sea una alternativa de oposición responsable en este país y que pueda aspirar mañana a gobernar este país. Y para eso me parece que tiene que poder generar confianza, credibilidad, esperanza, y creo que para eso tenemos que cambiar. O sea, yo decía en una última reunión que acabo de tener que el ser humano es el único animal que comete el mismo error 2 veces. Ya para mí, claramente la evidencia me dice que fue un error haber tomado esa decisión y creo que lo sensato es cambiar la estrategia de cara al futuro para poder tener la oportunidad de presentar una alternativa distinta para México. Pues, ¿dónde está la reflexión, Damián Cepeda, después de la derrota electoral del año pasado? Y bueno, tú acabas de decir una frase, yo te digo otra. El querer hacer lo mismo, con resultados distintos, es de burros con P, ¿eh? No, deja tú, es la definición de locura. Así es. Según Einstein. Pues es que es imposible. Que no era psicólogo, si hubiera sido Freud se lo hubiera creído, pero sí es de burros con P. Es imposible tener un resultado distinto si siempre hace las mismas cosas. A ver, creo yo, ¿qué cosa positiva veo en este momento? Que hay de nueva cuenta disposición de debatirlo. Eso ya se había acabado en el PAN. Ok. O sea, ya era por sentado.
lamento la decisión, no por ese municipio, sino porque para mí es una oportunidad perdida de hacer ese rompimiento y de hacer un relanzamiento del PAN, reinventarlo, manifestarnos de manera distinta hacia la ciudadanía. Pues aquí me parece más una política de continuidad. Yo voy a seguir insistiendo porque este debate se abra a nivel nacional y que le preguntemos no solo a los militantes, que por cierto yo ahí hice una encuesta y la mayoría ya no quiere esa alianza, sino también a los ciudadanos. Y que veamos, oigan, ¿creen que ese es el camino a seguir? ¿O te gustaría ver un PAN que recupere su identidad, que apueste por sus propios gobiernos, ideas y que presente una alternativa de un México distinto? A mí me parece que ese segundo es la alternativa que tenemos que poner a los mexicanos. Pues me cuentas cómo te fue con esta propuesta. Seguir al insistiendo. PAN para ver si le quitas al pan lo duro, porque del pan duro se hace pan molido. Gracias.